Dios te bendiga mucho, que tengas un buen comienzo de día. Quería compartirte la palabra de este día que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Y quería animarte a que compartas con otro porque hoy va a ser el día de bendición. Hoy es el día donde Dios va a hacer algo no solamente en tu vida, sino también en tu familia, en tu casa. Y qué lindo que puedas compartir eso con los demás. Como el apóstol Pablo siempre decía, no dejen de orar por nosotros para que la palabra llegue a todos los corazones y para que podamos compartirlo con aquellos que la necesitan. De esa misma manera, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros comentamos, dejamos nuestro like, hacemos que eso se viralice y de esa manera mucha gente pueda recibir el mensaje de Dios. Yo sé que algo especial hoy Dios va a hacer. Dice así el versículo 14, el misterio de la piedad. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna baluarte de la verdad, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, habla de Jesús, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. El gran misterio es lo que Jesús vivió. Nuestro evangelio es Jesús. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo vino a este mundo a darnos una oportunidad, a perdonar nuestros pecados, a restaurarnos, a libertarnos, a darnos paz, a darnos una liberación completa y total. Que sin importar la circunstancia que estamos viviendo, este misterio se manifiesta a nosotros para hacernos entender que hay un propósito y que hay un plan. Que hay un plan y hay un propósito de Dios sobre tu vida y sobre tu casa, que sigue en pie. Que Dios no se olvidó de ninguna de las promesas que te dio y que te entregó sobre los tuyos. Que hay oraciones que Dios está por responder y está por contestar. Y muchos hay que dejar de orar. Por su familiar, por su ser querido. Por aquellas cosas que quizá no vieron resultado y no vieron respuesta. Pero déjame decirte que Dios hoy te dice que Él no se olvidó. Que Él sí escuchó tu oración y que Él sí iba a responder. Pero que había un tiempo que esperar, que había un tiempo que Dios preparó y que Dios determinó para poder bendecir y para poder cambiar. Y el apóstol Pablo le habla a Timoteo diciéndole, yo quiero ir a verte pronto, pero si quizás no llegara, yo te di cómo tenés que manejarte. Le habla de los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos, del testimonio y del ejemplo para con los demás. Y cada uno de nosotros fuimos llamados a primero ser ejemplo con los nuestros. Por eso el Señor, cuando hacía un milagro extraordinario, por ejemplo, en el endemoniado gadareno, le dice, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Dios va a hacer algo tan lindo y tan hermoso en tu vida, que vas a ser testimonio para los tuyos de que Dios es real. Tu vida va a ser el testimonio para los tuyos de que Dios sí cumple lo que promete, de que Dios sí cumple lo que establece en su palabra. Vas a ser el testimonio vivo y real de que Dios va a cumplir su palabra y va a cumplir su propósito. El apóstol Pablo oraba por Timoteo, lo fortalecía. En una oportunidad le dice, aviva el fuego de Dios que está sobre ti. Hay un fuego tan especial y tan lindo sobre tu vida, que en este tiempo va a arder y se va a levantar, como nunca antes. Eso que pensaste que se había apagado, que ya no estaba, el Señor lo va a levantar de vuelta. Eso que Dios puso en tu vida lo va a levantar de nuevo y va a hacer que su obra y su gloria vuelva a manifestarse. El poder de Dios va a obrar nuevamente. El poder de Dios se va a volver a manifestar. Compartía ayer un poco de Pedro. La segunda vez que el Señor lo vuelve a llamar, vuelve a hacer el milagro con el que lo llamó la primera vez. Echen las redes a la derecha, no habían pescado nada. Y las redes dice que explotaron de peces nuevamente y se dieron cuenta de algo, que era el maestro. Y Dios pone en mi corazón que en este tiempo Dios va a volver a hacer el milagro con el que te llamó. Ese milagro con el que te eligió, Dios lo vuelve a hacer de vuelta. ¿Saben por qué? Porque reconfirma el propósito y el llamado que tiene para con tu vida. Que no depende de lo que vos hiciste. Depende de lo que Él hizo en la cruz. Y lo que Él hizo en la cruz es inamovible. Y hay un misterio que hoy se revela en nuestras vidas. Que Jesús fue manifestado en carne. Era Dios, se hizo carne. Fue justificado en el Espíritu, al igual que nosotros seremos justificados en el Espíritu Santo de Dios. Porque no es con nuestra fuerza, porque para los hombres es imposible, dijo el Señor, pero para el Espíritu todo es posible. Y visto de los ángeles, porque es testimonio, predicado a los gentiles, aquellos que no merecían. Porque dice la Biblia que Dios eligió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creían sabios. No solamente eso, fue creído en el mundo.
en aquellos que nadie daba nada, Él fue creído. Nosotros hemos creído en aquel que nos llamó y que nos eligió. Y aun cuando muchos no creyeron en nosotros, Jesús creció en lo que Él iba a hacer en nuestras vidas. Y recibido arriba en gloria. ¿Saben por qué? Porque Jesús cumplió el propósito para el cual Dios lo llamó. Él cumplió el propósito que era darnos vidas a vos y a mí. Fue pagar el precio más alto para que hoy tengamos la oportunidad de servirlo, de poder dar fruto para Él. Y déjame decirte algo, ese propósito y ese llamado que Dios te dio se va a cumplir. No por vos, sino por Él. No te olvides compartirlo porque Dios va a hacer algo no solamente en tu vida, sino en todo aquello que llegue este video y que llegue esta palabra. Porque la palabra de Dios no va a volver vacía, se va a cumplir y se va a desatar sobre muchas vidas y sobre muchas familias. Que Dios te bendiga mucho.